Vamos hoy a comenzar una nueva serie que vamos a estar por muchas semanas compartiendo y tiene como título Viviendo entre la promesa y la realidad. Y cuando damos estos dos conceptos estamos tratando de referir que la palabra de Dios siempre ha prometido muchas cosas. Pero la realidad de esas promesas, o sea, que esas promesas nosotros las podamos experimentar, requiere un tiempo, requiere un proceso. Es un proceso y no siempre es fácil vivir. No siempre es fácil vivir. Entre las promesas y la realidad de la ejecución de esas cosas. Por lo tanto, mis hermanos, es un gran desafío y vamos a utilizar la vida de Abraham para ver cómo Dios se manifestó en la vida de este hombre. Entre las promesas que Dios le hizo y la materialización real de todas aquellas promesas. Porque como Él, nosotros en este tiempo estamos en un caminar que está siempre lleno de desafíos y Dios nos promete muchísimas cosas. Pero no todas esas cosas las estamos experimentando en plenitud hoy día. Y caminar así, creyendo y avanzar en fe, sin duda es algo que los creyentes no nos es fácil. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vivimos de esa manera, vamos a experimentar cosas que Dios nos permite vivir, que son realmente especiales como hijos del Señor. Entonces vamos a iniciar esta serie leyendo Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia, Génesis 11, 27 al 32. Dice así: Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La enseñanza del día de hoy se titula La preparación de un santo. ¿Y por qué motivo tiene ese título? Ustedes van a ver en el desarrollo del sermón cómo Dios lleva y conduce la historia para llamar a personas para sus propósitos. Y cuando pensamos en esto, y hoy día quizás lo podemos aplicar a algún evento en particular o a algún deportista, por ejemplo, particular. Tomás González, que es un deportista chileno conocido, cuando nosotros lo vemos puesto, por ejemplo, en el podium de una competencia y él recibe una medalla, todos nosotros nos alegramos, ¿no?, por el éxito que él obtuvo en una competencia. Pero no todos conocemos la historia de él, no todos sabemos su vida, no sabemos cuánto tiempo le llevó a él llegar a ese éxito, no sabemos todas las renuncias que él tuvo que tener, el entrenamiento. Mientras algunos jugaban y carreteaban, él estaba encerrado entrenando, restringiéndose los alimentos, ejercitando, con un tipo de vida muy diferente al común de la vida de las personas en esta sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos el éxito de alguien, cuando vemos, por ejemplo, un gran concertista, vemos un gran músico interpretando una gran melodía y todo el mundo al final de esa melodía aplaudiéndolo y honrando su interpretación, nosotros no vemos cuándo eso comenzó. No vemos quizás que eso comenzó a los 4 o 5 años sentado y con grandes disciplinas para poder llegar a donde están. Esa analogía o esa idea, más bien quiero usarla como un ejemplo para mostrar que cuando Dios llama a personas para sus propósitos, puede ser también tomada esta idea de que Dios llama y nos prepara con mucha anticipación para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y eso nos tiene que llenar de aliento y también de esperanza, porque Dios sabe cómo preparar a su pueblo. Dios sabe cómo llamar a las personas y prepararlas para las tareas que Él quiere que desarrollen en la vida. Dios tiene un propósito, y es una frase muy común en el mundo cristiano. Dios tiene propósito con todos nosotros.
Pero no siempre nos es fácil entender los propósitos. No siempre nos es fácil qué tiene que ver la vida que he vivido y que estoy viviendo con los planes que Dios tiene para mí. ¿Qué tiene que ver las dificultades y los grandes desafíos que estoy viviendo con las promesas que Dios tiene para mi vida y para cada hijo de Él? Y por ese motivo vamos a ver en 3 puntos qué tiene que ver este preámbulo de la historia de Abraham con la propia vida de Abraham y el éxito, digamos, ministerial, familiar, que él tuvo al final en su vida. Entonces vamos a ver en 3 puntos cómo Dios planea la preparación. Dios es un Dios de plan, de propósitos. Dios es un Dios de proyectos, no es un Dios de antojadizo, que reacciona en función de las circunstancias. Dios planea. Pero también la preparación que Dios hace en las personas no siempre garantiza el éxito. Y tercero, ¿cuál es el propósito real de aquella preparación? Entonces vamos a mirar en la vida de Abraham cómo Dios planea la preparación de un santo, porque Dios iba a usar la vida de Abraham. Todos nosotros, hablando ahora en perspectiva de un montón de décadas y siglos hacia atrás, nosotros entendemos quién es Abraham. Sabemos las grandes cosas que él hizo. Sabemos cómo jugó un rol tan importante en esta gran historia de la redención. Todo lo que él hizo en su vida marcó la historia del mundo. Porque Dios le prometió a él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando pensamos en Abraham, generalmente partimos en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo llama. Y Dios lo llama y le promete, y toda esa historia de ahí para adelante, y todos esos detalles son tan ricos y tan instruidores. Pero no siempre nos damos cuenta que hay una historia previa en la vida de Abraham. Y cuando Dios llama a alguien para ser su pueblo, Dios pensó en él mucho antes que él se diera cuenta. Y eso es lo que quiero que usted observe hoy día. Cuando vamos al texto, hermanos, y vamos a introducirnos un poco en la historia de Abraham y Sara, y ver cómo es que Dios planea la vida. El hecho de que tú seas cristiano hoy, tengas 1 año de convertido, tengas 10 años de convertido, tengas toda tu vida en una iglesia, para Dios no es sorpresa. Él está preparando estas cosas mucho antes. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, en el libro particular, cierto, que estamos estudiando de Génesis, como les decía, tendemos a pensar que Abraham, la vida de Abraham parte en el momento que él, digamos, escuchó a Dios, le creyó y avanzó por fe. No, la vida de Abraham comienza mucho antes en relación con Dios, mucho antes. La Biblia nos muestra siempre, y esto como aprendizaje, cuando dice la Biblia, estas son las generaciones. Cuando dice palabras, estas son las generaciones de Noé, estas son las descendientes de Isaac y de Abraham, estas son las historias de la familia de Jacob, es porque Dios nos está entregando antecedentes importantes. Primero que todo, la historia de la redención es una historia continua. La historia de la redención parte en el Génesis, cuando Adán peca y Dios promete redención, cuando Dios promete lo que se conoce protoevangelio. En Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás, a la serpiente, y ésta le heriría en el calcañar. Esa promesa que Dios hizo ahí en el Génesis desenvuelve una historia continua que llega hasta nuestros días y que sigue en desarrollo. Nosotros somos parte de una gran historia, la historia de Dios, la historia del plan de redención que está claramente centrada en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos entonces frases como la que está ahí en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. En Génesis 25:19, estos son los descendientes de Isaac, hijos de Abraham. Y esta es la historia de la familia de José, de Jacob, José, por ejemplo, en Génesis 37:2, nos está mostrando en estos versos que tiene que ver con esta planificación que Dios tiene. Para Dios no es sorpresa donde Abraham nació. Para Dios no es sorpresa quién es. Para Dios no es sorpresa con quién se casó. Para Dios no es sorpresa que esa mujer era estéril. Entonces, muy importante esto para la vida cristiana, porque generalmente tenemos muchas preguntas en nuestro corazón cuando enfrentamos la vida sobre el por qué he vivido tales cosas, por qué nací donde nací, por qué la familia que me tocó, por qué vivo estas circunstancias, por qué mi físico es de tal manera, por qué. Cuando nosotros entendemos que hay un Dios soberano, dueño de la historia, y que Él planea la historia, nos va a llegar una clase de consolación al corazón y un aliento para seguir adelante, muy grande en nuestra vida. Entonces, Génesis
capítulo 11, verso 27 al 32, nos está dando vital información sobre el llamado de Abraham, sobre el llamado, la vocación y la carrera, y toda la carrera que Abraham tendría que vivir hacia adelante. Si usted ve el verso 31, por ejemplo, dice: y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, su mujer de Abraham, su hijo, y se alió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Aquí encontramos este pedazo de narrativa, mostrándonos y hablándonos del padre de Abraham, del origen, de la familia de Abraham, que dirigió claramente la familia en las épocas que Abraham dependía todavía y era parte de esa familia. Su padre era el patriarca Taré. Entonces nos dice la Escritura que se realizó un traslado desde Ur de los Caldeos, que es la zona que nosotros hoy día conocemos como Irak, ¿cierto? Kuwait, esa zona, más o menos, al sur de Irak. En esa zona está la ciudad de Ur. Desde ese lugar, dice la Escritura, que se movieron en dirección noroeste y llegaron hasta Harán, que es aproximadamente donde nace el río Jordán, en esa zona, la zona alta de la zona que hoy día conocemos como cerca de Siria. Entonces, la parte alta de Siria. En ese lugar, hasta ahí llegaron como familia. La Biblia no nos dice por qué se fueron a Harán. Pero es muy probable, y claramente cuando uno estudia un poco de historia, te das cuenta que era una época de muchas migraciones. Muchas cosas pasaban, mucha gente se movía de su lugar, habían sequía, habían situaciones económicas, había mucho comercio, caravanas moviéndose de un lado para otro. Y ellos decidieron irse hacia la zona de Harán. Y despegarse, Abraham tuvo que vivir de muy temprano, despegarse de la tierra donde él vivía para ir a otra con su padre. Y llegó hasta Harán y estuvieron ahí hasta que su padre murió, cuando Abraham tenía 75 años. Abraham tenía 75 años cuando su padre muere. Pero Dios lo estaba preparando. Dios estaba preparando a ese hombre. Y es muy singular cómo Dios prepara las cosas, porque ¿quién era Taré? Taré era el décimo de la genealogía desde Adán. Taré era de la simiente claramente escogida por Dios que venía desde Set. Taré no era cualquier persona. Taré no era una persona cualquiera que eligió Dios en un minuto particular. Por lo tanto, tampoco Abraham era un cualquiera, no era un cualquiera en la historia y que Dios lo escoge. No es que Dios de repente aparece en la zona de Ur de los Caldeos y anda buscando un jubilado con poco que hacer, para decirle: tienes poco que hacer, jubilado, porque el hombre tenía 70 y tantos años, y lo llama. La vida nuestra no es una sorpresa para Dios. El momento que Él se encontró con nosotros tampoco es una sorpresa. Tampoco dependió de nosotros, fue Dios quien se acercó. Y es bien interesante porque no era el décimo desde Adán, y Abraham era el décimo desde Sem, que era el siguiente de Noé. Fíjense, estos son de la simiente de Sem, de la simiente de Set al principio. Es una línea que Dios viene cuidando para cumplir la promesa que Él hizo en Génesis 3:15. El hecho de que tú estés hoy día aquí tiene que ver con eso también, porque tú eres descendiente de la promesa y eres parte de una promesa que Dios hizo. Tu vida es parte de la promesa que Dios hizo de bendecir a las naciones en esa simiente. Entonces, nosotros no somos parte de un azar, no estamos en una ruleta rusa en la vida. Las circunstancias físicas, emocionales, espirituales que hemos vivido en la vida no son una sorpresa para Dios. Dios llama en una historia, Dios construye una historia, pero Dios nos llama en medio de esa historia, en el momento que Él estima conveniente. Entonces, el principal plan de Dios era preservar una línea genealógica. Esa línea genealógica que Él intentaba preservar, que es el cumplimiento, por supuesto, de esa promesa, lleva a Dios a hacer cosas impresionantes. Cuando tú te metes profundamente en la Biblia y vas viendo la historia, está llena de detalles sorprendentes, donde la historia de repente dice: hasta aquí nomás llegó el pueblo, se acabó la línea genealógica. No, y florece, y de la nada vuelve otra vez la historia a florecer, porque Dios conduce la historia como Dios conduce tu vida y la mía. Entonces no tenemos que entregarnos al pesimismo de que somos resultado de muchas circunstancias.
Dios construye nuestras vidas y Dios prepara nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito de hacer un santo para su gloria a través de las circunstancias. Entonces, hermanos queridos, una de las cosas singulares es que Sara era estéril, y el texto en estos versículos que acabamos de leer lo dice así, literal: era estéril y no tenía hijos. No solamente tenía el problema, sino que no había nada que había llenado su corazón, porque ella no podía ser madre. No había ni siquiera hijos ni adoptado, nada, no tenía hijos y era estéril. Entonces, cuando uno dice, ¡ay! ¿Por qué yo tengo esta circunstancia en mi vida? Hermanos, nada de lo que nosotros vivimos en la vida no tiene un propósito. Todo tiene un propósito en el plan redentivo de Dios. Y el escritor aquí dice que ella era estéril e intensifica esta situación agregándonos eso de que no tenía hijos. Probablemente esa mujer lloró muchas veces. Probablemente, en un contexto sobre todo donde no tener hijos era tipo de maldición, era tipo de algo malo, de una marca para la familia. En ese contexto ella no podía tener hijos. Eso era un golpe duro en una sociedad de ese tipo, un golpe muy duro y amargo. Ella tiene que haber vivido muchos momentos duros en su vida, difíciles, por la amargura de no poder engendrar un hijo para su esposo, para su familia, y dar descendencia. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que esa incapacidad de ella, física, con la cual ella probablemente nació, venía a ser crucial, central en el plan redentivo de Dios. Y usted, cuando avanza en la historia, se va a dar cuenta con mayor detalle, ¿no?, que esa preparación de Dios para llevar a cabo el plan redentivo y enviar a Jesús, tenía que poner en la historia una mujer estéril. Porque una mujer estéril que no podía tener hijos, la única manera que podía tener hijos es cuando Dios obrara sobrenaturalmente en su vida y cumplir su promesa. Entonces, hermanos, no se asombre por lo que usted vive. No se desespere por lo que usted vive. Porque Dios prepara a su gente de maneras que nosotros no siempre entendemos. Y por eso el desafío. Porque siempre estamos en la tensión entre las promesas y la realidad materializada de lo que Dios promete para nuestras vidas. Y estamos en un caminar que a veces es difícil, que es complejo. Pero Dios nos llama para prepararnos. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia, fuera de la Biblia, usted dice, wow, este predicador, esta predicadora, esta hermana, wow, qué tremendo. Usted no conoce su vida. Usted no sabe lo que tuvieron que vivir. Usted no sabe lo que Dios hizo antes de que ellos se dieran cuenta siquiera que eran hijos de Dios. Lo que tuvieron que vivir cuando niños. Lo que tuvieron que vivir en su familia. Porque Dios, cuando llama, prepara mucho antes de que nosotros nos demos cuenta. Eso es tremendo, hermanos. A mí me impresiona, pero al mismo tiempo trae una clase de tranquilidad a mi corazón para entender lo que Dios hace. Porque cuando uno está caminando entre las promesas y la realidad, a veces no ve ciertas cosas que le encantarían que pasaran. Pero ahí estamos, mi hermano, ahí estamos. Todos caminando así, ¿sí o no? Por fe, no por vista. Entonces, para que Sara entonces fuera la madre del hijo de la promesa, como habla la Escritura, para que fuera la madre de ese hijo maravilloso que Dios prometió, era necesario que ella no pudiera tener hijos sin la intervención directa de Dios. Entonces, la Biblia habla también de la preparación que nosotros tenemos como creyentes. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Hay una manera en la cual Él nos hizo. Hay una forma. Él nos hizo, nos construye de una manera. La propia vida y las circunstancias nos van moldeando y nos van formando en la vida y nos construye. Somos hechura de Él para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso plantean las preguntas: ¿cuáles son las obras de Dios? Todas tienen que ver con éxito,
todas tienen que ver con bienestar, o a veces hay momentos en los cuales las obras van a significar renuncias, van a significar tratos duros en nuestro corazón y en nuestros pecados, en las áreas pecaminosas de nuestra vida. Sin duda, en nuestra experiencia nos damos cuenta que la vida es compleja y Dios nos hace pasar a veces por situaciones muy difíciles, porque Dios está formando, planeando construir un santo. Wow, suena grande eso, ¿no? Pero la Biblia dice que somos santos en santificación. Dios quiere hombres y mujeres santas para Dios, apartadas y que lleven una vida de acuerdo a su palabra. Y eso no se construye sentado siempre en un aula con un pizarrón y un plumón. Se construye en la vida. Y esa vida, no solamente desde el momento en que Él nos llamó, sino mucho antes, Dios comenzó a construir lo que nosotros seríamos para su gloria. Y eso tiene que ser nuestra esperanza. Entonces, mis hermanos, la Biblia habla esto y nos va a mostrar, de la misma manera como lo hemos visto en la historia de la redención, que los procesos de nuestra vida, incluso antes de conocer a Cristo, son parte de ese plan. Moisés probablemente no tenía idea de que él estaba atrapado en un desierto cuidando ovejas después que se arrancó de Egipto durante 40 años. ¿Se imaginan, hermanos? Él salió de Egipto a los 40 años y recién a los 80 Dios lo llama en la zarza para ir a sacar al pueblo durante 40 años más en el desierto. ¿Usted cree que esos 40 años él tenía firme convicción del plan de Dios? No, él no tenía ni idea que cuidando ovejas en el desierto durante 40 años era la preparación para cuidar a otro montón de ovejas durante otros 40 años más. ¿Lo está viendo? Porque nosotros no vemos lo que ve Dios. Y Dios no está buscando necesariamente mostrarnos todos los detalles. Y no lo hará. Porque Él no quiere que andemos por vista, sino por fe. Muchas veces, hermanos, tendremos que aferrarnos a Dios creyendo, aunque eso no tenga sentido. Porque así Dios funciona. Del mismo modo, David tenía poca idea de la grandeza futura que él enfrentaría. ¿Usted se lo imagina a él siendo el menor de los hermanos, el que lo tenían cuidando ahí las ovejas, que cuando él mataba animales y enfrentaba al león, le iba a servir después para lo que iba a hacer en el futuro, ser un gran rey? Él no tenía idea, hermanos. Abraham apenas también tenía idea y discernir qué significaba salir de Ur y caminar hasta Harán. ¿Qué tiene que ver eso con el plan que Dios tiene para mi vida? Para nosotros hoy día es re fácil eso. Cuando miramos la historia, pero es que Dios tenía un plan, pues. No, Dios tomó a esto y lo llevó para allá y lo estaba formando y después hizo esto y lo vemos con claridad en perspectiva, en retrospectiva. De la misma manera, hermanos, ustedes y yo, cuando miremos y avancemos en los años, pegados al Señor, vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver lo que podemos ver de Abraham. Cómo Dios preparó todo para formar el cristiano y la cristiana que somos hoy. Entonces, no tema, avance. Entonces, una conciencia clara respecto de esta realidad, de esta verdad tan poderosa que Dios prepara, incluso a través de nuestros propios pecados, porque hasta nuestras fallas Dios va a usarlas para entrenarnos, para formarnos, para crear humildad, para crear dependencia. Es que es tremendo. Necesitamos el tratamiento, la preparación que Dios tiene para sus santos. Entonces, todos, sin duda, los que estamos aquí podemos dar ejemplo de cómo Dios ha preparado nuestras vidas en algún sentido. Yo puedo tener alguna vaga idea de algunas cosas en mi vida que puedo asociar y digo, ahora entiendo por qué pasé por todo esto, por lo que estoy viviendo hoy día. Ahora entiendo por qué. Me preguntaba, Señor, ¿y para qué? Me lo pregunté hace unos años atrás. ¿Para qué me hiciste, Señor, y me permitiste estudiar ingeniería si querías que fuera pastor? Hasta que llegue a esa Sapienza. Se conectó. Ahora entiendo. Pero y así, es un tema de profesión. Pero ¿y qué tienen que ver todos los aspectos de mi vida? De su vida, de su infancia, la familia, los maltratos, el buen trato, la abundancia o la escasez, las circunstancias duras y crudas que le ha tocado vivir a algunos de ustedes. ¿Qué tienen que ver con mi vida hoy? Todo que ver. Para Dios nada queda fuera.
estamos viendo, mi familia? Entonces, alabado sea Dios, porque Él prepara a su pueblo. Él prepara a su pueblo en muchas circunstancias diferentes antes que los llame para cualquier cosa. El que Dios nos llame a ser parte de su reino, a ser parte de sus propósitos, eso significa que tiene que haber preparación. Si usted dice, Señor, yo quiero servir al Señor, hay preparación para eso. Dios nos prepara en la vida, en las circunstancias, y entrenándonos siempre, hablándonos por su palabra y su Espíritu Santo revelándose en su palabra a nuestras vidas, hermanos. Entonces, tan importante, y necesitamos comentar. Entonces, el primer punto, Dios prepara a los santos. Dios los prepara mucho antes, hermanos, de que nosotros nos demos cuenta. Segundo punto, la preparación no garantiza el éxito. El éxito en el sentido que nosotros lo entendemos, ¿ok? Hay personas que dicen, no, un largo entrenamiento en la vida me ha hecho la persona que soy. Pero no siempre la persona que somos nos va a llevar al lugar que debiéramos estar, porque también tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Sí o no, mi hermano? ¿Cierto? Claramente. Aunque Dios preparó, por ejemplo, a Abraham y a Sara para escuchar a su llamado, que Dios hablara y ellos obedecieran, imagínense, Dios quería que Abraham se convirtiera en el padre de una nación. De una nación, de un pueblo que no, y más allá de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Dios quería que Abraham fuera el padre del pueblo de Dios en esta tierra, y le dijo que tu descendencia no sería contada como las estrellas de los cielos. Le prometió cosas impresionantes, pero esas promesas tenían un costo en el desarrollo de la vida de Abraham, para que él pudiera llevar adelante eso. Y vemos cómo ese hombre llamado por Dios también era un hombre pecador, como nosotros, hermanos, como nosotros. Pero cuando vemos esto y vamos caminando, y hoy día estoy avanzando entre las promesas de Dios y la realidad de estas cosas, si yo me paro y observo mi entorno, y observo a los que no son cristianos, observo a mis vecinos, ¿soy más listo que mis vecinos? No. ¿Soy más rico que mis vecinos? No. ¿Estás mejor y más saludable que todos los no cristianos? No. ¿Experimentan los mismos problemas que ellos y las mismas crisis? Sí. ¿Y qué nos diferencia? Entonces, ¿qué nos diferencia entonces? ¿Sabe lo único que nos diferencia de ellos? Que somos hijos de Dios y tenemos las promesas de Dios. Las personas de este mundo no tienen esa convicción, no saben, no creen que las promesas de Dios están trabajando. No ven que las promesas de Dios están avanzando. No se dan cuenta que los propósitos de Dios están en curso. No logran darse cuenta que hay un Dios que controla la historia. No lo creen, no lo viven y no recibirán las recompensas de ellos. La gente de este mundo está mirando lo que sus ojos naturales ven. Los hijos de Dios ven las promesas de Dios y por eso pueden ver cosas que este mundo no ve. Aunque cuando nos comparamos circunstancialmente con la gente nos vemos igual y a veces peor. Pero las promesas de Dios son firmes. Y por eso Pablo podía decir, en medio de una vida en la cual él enfrentaba, dura, difícil, él dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es precisamente la promesa, hermanos, la que nos permite unir el espacio que hay entre las promesas de Dios y la realidad de las cosas. Esa promesa permite experimentar unidad entre el espacio que estamos viviendo, el espacio de la promesa y la materialidad. Se unen. Nosotros podemos vivir conectados con Dios confiando, sin temor a lo que vendrá. Eso es parte de la preparación de los hijos del Señor. Si uno simplemente cree que es causa de una explosión, que somos un montón de átomos conectados, que la razón de la vida mía fue el azar, claramente no tiene sentido tener esperanza, no tiene propósito tener esperanza. Es falsa, vacía. Pero los hijos del Señor, los creyentes, sí podemos tener una firmeza en el corazón ante la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque el que promete es fiel. El que promete es fiel.
Y eso nos hace diferente, que nosotros tenemos en alguien en quien confiar. Las personas de este mundo no lo tienen. No lo tienen. Ahora, ¿cuál sería entonces el tercer punto? La preparación. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta preparación? Porque Dios nos pone en esta circunstancia. Para mantenerse firme, hermano, en este espacio entre la promesa y la realidad, tenemos desafíos muy grandes, nos cuesta. ¿Cómo soportamos cuando estamos ahogados económicamente? ¿Cómo soportamos cuando físicamente estamos agobiados? ¿Cómo soportamos cuando familiarmente las cosas no avanzan? ¿Cómo soportamos cuando todo lo que observamos va para abajo y no para arriba? ¿Cómo soportamos? La respuesta es simple, al menos en teoría. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo soportamos? Te aferras a las promesas de Dios y al Dios de las promesas. Que eso marca la diferencia. Cuando nosotros estamos caminando, hermanos, en la vida, entre las promesas y la realidad, tienes que hacer dos cosas muy fuertes. Aferrarte a las promesas, pero también al Dios de las promesas. Eso marca la diferencia. Y eso tiene que ver con tu intimidad con Dios. Porque las promesas no son un documento inerte solamente. Dios no nos pasa solo un documento inerte que dice lo que va a pasar, sino que nos da su presencia. Y los creyentes tenemos esa garantía, que tenemos a Dios con nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros hoy día realmente tenemos una ventaja sobre Abraham. Gran ventaja. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos los documentos que muestran todo lo que vivió Abraham. Para nosotros es fácil mirar la historia hoy día. Entonces, si Dios ha guiado toda esta historia, ¿por qué cree usted que tiene una Biblia tan llena de detalles? Tan rica en la historia, en la narrativa. Para que tú veas toda esa historia, profundice y te des cuenta cómo Dios obra. Entonces, si Dios obró ya por 6.000 años de esta manera, que ha controlado la historia de esta manera, ¿usted cree que Dios va a seguir controlando la historia? Por supuesto, hermano. Tu vida la va a seguir gobernando, tu vida la va a seguir sustentando. Si fue capaz ya de hacerlo por 6.000 años, desde que Dios creó las cosas, ¿no va a seguirlo haciendo hoy? Y eso es lo que tú tienes que aferrar en tu corazón ante los desafíos que tienes hoy. Entre la promesa y el cumplimiento, entre la promesa y la realidad. El mismo Dios que ha sustentado la historia, que puede determinar que tiene que ser Sara estéril para poder cumplir su promesa. ¿Usted no cree que las circunstancias difíciles de su vida son para Dios mostrar su gloria en su vida? Claro que sí, claro que sí. Porque Dios así obra. Lo hemos visto en la Biblia, en toda la narrativa. Y lo vamos a seguir viendo en nuestra propia vida. Las promesas de Dios a nosotros, a su pueblo, han sido firmadas y selladas con el cuerpo quebrantado y el derramamiento de la sangre de Cristo. Hay una firma indeleble, una firma que no se borra. El Señor no borra sus promesas con el codo. El Señor cumple. Y Él cumple porque Él fue capaz de dar a su propio Hijo. La firma del cumplimiento de sus promesas está en esa cruz. Está en esa cruz, hermanos. Abraham, mis queridos hermanos, tuvo que abandonar su hogar y su familia con la fuerza simplemente de un llamado de Dios. Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham tuvo que dejar eso. Sin embargo, nosotros no solamente nos da eso, no solamente nos dice algo, sino que demuestra que Él es capaz de dar mucho para cumplir su promesa. Para Abraham era más difícil porque eran solo unas palabras. Te prometo esto y anda. A nosotros nos dice, te prometo esto, pero mira lo que yo hice por ti ya. Mandé a Jesucristo a morir por ti. Confía, avanza. Avanza, avanza en la vida, confiando en mis promesas. Necesitas mis promesas adelante, pero también me necesitas a mí, dice el Señor. Por eso, hoy tenemos un gran estímulo de estar aquí en la mesa, frente a la mesa del pacto. Porque cuando miramos la mesa, estamos recordando que la firma total, el sello de sus promesas. Estamos recordando que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y si yo me mantengo en pie hoy día, entre las promesas y el cumplimiento de todas esas promesas, la realidad es solamente porque
porque Dios está sustentando mi vida y yo creo porque Él es capaz de mandar a su Hijo. No dudes. Cree solamente, dice el Señor. Cree solamente. Siempre entonces, hermanos, recapitulando, nos vamos a encontrar con este desafío. Lo que tú vas a hacer depende de lo que fuiste también. Porque la preparación del hombre y la mujer que Dios quiere tiene que ver con las cosas que tú viviste también en la vida. Dios va a usar tu propia vida, va a usar las circunstancias que estás viviendo para formar tu carácter y llevarte a ser la mujer y el hombre que Él quiere que tú seas. Para su gloria, para servirlo. Yo creo que si le preguntara a usted, ¿usted quiere servir al Señor? La mayoría, y probablemente todos, dirían, yo quiero servir al Señor. Y Dios entonces va a preparar ese santo para su gloria. Y lo va a preparar y lo viene preparando desde hace mucho tiempo. Incluso de antes que tú supieras que Jesús es real. Entonces, mi hermano, descansa en el Señor. Los desafíos que hoy tienes, enfermedades, problemas económicos, problemas de carácter, algunos, ¿no? Lo digo por si acaso. Pero cuando vienen a tu memoria circunstancias de tu vida, abusos en tu vida, circunstancias difíciles de abandono, de falta de amor, de no tener un padre, de no tener una madre, de estar enfermo cuando niño. Eso tiene que ver con la historia de Dios. Porque Dios de la escasez, de lo poco, hace mucho. De hombres tan débiles y mujeres tan débiles como los que estamos aquí, Dios puede hacer grandes cosas. Porque Dios tiene un plan. No se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su gloria, de su nombre. Y gracias a Dios que Él nos llamó para ser parte de esa historia. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Entonces, cuando lea la Biblia, ya un consejo para terminar, y vea estas largas genealogías, no se las salte. Porque uno cree que eso es para los teólogos, para que estudien esas tonteras de la genealogía. Y yo parto de aquí, de Abraham para adelante. De la promesa de Dios. No. Fíjese qué riqueza había en esa preparación. Porque tus fracasos pasados fueron necesarios. La falta de tu pasado es necesaria para construir lo que Dios quiere hacer contigo. Amén. Vamos a orar.